Disfrutamos mucho de tu compañía y sintonía en este nuevo encuentro con Más de Ti. Nuestro viaje de hoy será profundo, intenso, donde el propósito es entender cómo combinamos nuestro día a día con la vida digital y Morela School es experta en esa área porque ha estudiado por más de 10 años el impacto de las redes en nuestras vidas y cómo nos ha distanciado un poco de nosotros mismos al idealizar la vida de otras personas, comparándonos y volviéndolo parte de nuestra rutina diaria. Un tema interesante para compartir contigo, Morela. Por eso queremos conocer más de ti. Por más de 10 años mi invitada ha estudiado el gran impacto que tienen las redes sociales sobre nuestras vidas y me complace muchísimo recibirte en estudio, Morela. Bienvenida a Más de Ti. Muchísimas gracias por invitarme a este programa tan exitoso del cual habla todo el mundo y estoy feliz que me tengan y que me den esta oportunidad para hablar un poquito sobre mis estudios y mi investigación. Y ese proyecto de vida que propones, estando consciente, estando centrado, sin dejar influenciarnos por lo que vemos en redes, que parece ser un bombardeo diario que ya tiene décadas sobre nosotros, ¿no? Sí. Pero por supuesto hay que estar consciente de esto y hacer como una especie de dieta que me encantaría que nos propusieras para utilizar las redes sociales, pero de una forma saludable, Morela. Mira, lo irónico de todo esto que te voy a decir es que es tan evidente, y es así como un tesoro que todo el mundo tenía a vista y nadie lo destapó, ¿no? Como yo he explicado en otras entrevistas, la persona está hecha para articular un proyecto de vida, ¿no? Y por eso vemos tanto que dicen, bueno, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás? Y lo estamos viendo muchísimo, sobre todo post-COVID, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos estar en esta situación donde tenemos la tecnología 24 horas, de alguna manera u otra, de un modo saludable. Entonces, la propuesta que yo hago para que empecemos a pensar en esto, de cómo estar saludablemente en este mundo donde coexiste la realidad vital, la tocable, con esa realidad de nuestros celulares, etcétera. O sea, el mapa para poder entrar dentro de la era digital es dibujar o articular el proyecto de vida. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta sobre él. Estas preguntas existenciales que Sí. tú propones, y de hecho creo que la gente se las hace, pero no es que hay que responderlas una sola vez y ya. Debemos siempre estar en constante evolución porque la manera de pensar puede cambiar, por supuesto. Pero debe haber algún factor, Morela, que hace que nosotros generemos una adicción por la pantalla. Mira, el querer escudriñar sobre la vida de otra persona, el querer estar más pendiente sobre la vida o las actividades de otra persona o las posesiones de una persona, más que sobre lo que estamos pendientes de nosotros mismos. Mira, son varias preguntas que me has hecho a la vez y voy a tratar de resumírtelas y de contestar de manera más sintética, ¿no? La primera es que efectivamente uno se tiene que hacer esas preguntas fundamentales. Muchísima gente se las pregunta, pero no las responde, ¿no? Y entonces ahí hay un problema muy importante. O sea, no solo hay adicción a un teléfono móvil, sino si nosotros comparamos lo que era nuestra relación con el periódico, la televisión y tal, con este nuevo artefacto de tecnología de información y comunicación. Antes tú leías sobre la realidad. Ahorita el móvil y sus contenidos definen tu realidad. O sea, hemos llegado a cambiar nuestro trato con los medios de una manera tal que la fuente para yo articular mi identidad se ha convertido en lo que yo veo sobre todo en redes sociales, ¿no? Y eso es muy problemático, ¿no? Porque uno debería de articular, ojo, el proyecto vital no es que se me ocurre a mí porque el gurú lo dijo o lo que fuese. El proyecto vital, el para qué estoy, es la pregunta que se hace la persona como persona. Es lo propio de la persona. Igual que las matas, no me canso de repetirlo, lo propio de la mata es que le den agua, etc. Pues lo propio de la persona para su felicidad es articular un proyecto de vida. Claro, que descubra su propósito, que sepa relacionarse con su entorno. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? Si yo no tengo más o menos idea de quién soy, porque no he respondido a esas preguntas fundamentales, yo voy a entrar dentro de la era digital y sus tecnologías y me van a comer viva. Claro, es fácil dejarse influenciar y de hecho esa palabra influencer creo que no sale por casualidad
por la vida de otras personas, por lo que comen, por lo que lucen otras personas. Claro. ¿Cómo hacer, digamos, un poco para marcar esa diferencia? Porque conocemos muchos casos, Morela, que hay gente que se deprime, hay gente que se siente insegura, hay gente que se ve mal influenciada su relación de pareja. O sea, hay como mucha negatividad asociada a las redes. Muchísima. Sin embargo, yo creo que también tiene muchas cosas positivas. También, sí, Por sí. ejemplo, te estoy conociendo hoy en persona, pero mi primer acercamiento a ti, a tu trabajo, fue a través de las redes. Sí. Mira, lo que estás diciendo es muy, muy importante y te voy a comentar porque, a ver si te logro persuadir. A ver. No, es un poquito explicarlos. Para tener un proyecto de vida auténtico, uno necesita lo que se llama la tierra fértil, ¿ok? ¿Qué es la tierra fértil? Bueno, es la gente que te rodea. Tu mamá, tu papá, hay casos donde no es bueno, la tierra fértil no es buena, pero en todo caso es aquella network, digamos, esa red donde vemos que la gente te quiere por lo que eres y quiere ayudarte a establecer un proyecto de vida. Entonces, digo eso ¿por qué? Porque para establecer un proyecto de vida, la persona tiene que tener lo que se llama una condición dialógica sana. Y la condición dialógica es tener vínculos de gente que no le importa perder tiempo contigo, que quiere tu bien, que quiere tu autenticidad. Entonces, ¿qué está pasando? Yay, beneficios que podemos hablar con WhatsApp, la diáspora venezolana, está todo el tiempo y perfecto, eso está chévere. Claro, de alguna manera nos ha acercado, pero eso considero que es un buen uso sí. de la tecnología y las aplicaciones. Claro, lo que te quiero decir es que la comunicación humana, que es la más importante para cultivar el proyecto de vida, ¿no? Esas relaciones humanas, se han perdido y se han vuelto transaccionales. La gente no pasa tiempo con los demás, perdiendo el tiempo cara a cara. Miramos se instrumentaliza el uso de las personas. Ay, hoy me hace falta mi amiga tal, déjame llamar a tal. Se empieza a sustituir el lenguaje por mensajes e iconos. Empieza a pasar que no dedicamos tiempo, todo va a una velocidad que la comunicación. Y uno diría, y eso es pérdida. Eso es pérdida. El hecho de que la condición dialógica de la persona, que esos networks que teníamos antes, no se cultiven de la manera que se hacía antes, entonces ahí tenemos pérdida, incluso pérdida de propósito de vida. Y ahí vemos la depresión, etc. Claro. Con lo que ¿No consideras, Morela, de repente sí, que ese network o ese suelo fértil se ha transformado un poco? Porque de repente, no sé, es la realidad de muchas familias del mundo que ya no viven juntas, ¿no? Que cada persona está situada en un lugar geográfico distinto. Sí. Pero tratas de mantener ese suelo fértil a través de un grupo familiar o de una reunión, yo qué sé, semanal por Zoom, como Sí. tratar de mantener ese vínculo, pero transformado ahorita aprovechando un poco la tecnología. Ok, déjame comentarte un poco. O sea, con esta investigación que hemos llevado a cabo, nadie está diciendo que las tecnologías de información y comunicación y sus plataformas de redes sociales no funcionen para enaltecer a la persona en su proyecto vital. Pero tú lo has dicho, en el caso de Iberoamérica, de Venezuela, de España, los iberoamericanos ya tenemos esas redes un poquito dadas. Y el uso que se le hace al teléfono siempre es un complemento de una relación preestablecida. Entonces, el daño que hace no es, aunque lo hace, porque tú le preguntas, vemos el problema con todo el mundo, con los niños, con los adolescentes, en todos los países del mundo. Yo diría que en América Latina pega menos, porque por naturaleza somos más sociables, y aquí viene la clave. Uno usa bien las redes sociales cuando complementan una realidad y no cuando la sustituyen. Bien. O sea, si tú complementas lo que tú haces, tu interés por las flores, y te metes en Instagram a buscar sobre flores y tú tal, entonces ¿qué vas haciendo? Vas alimentando el germen de tu proyecto de vida, te metes dentro de la polis paralela, que es lo que llamamos esto nuevo, y tú buscas lo que tú quieres. Tú eres el capitán del mapa de por dónde te vas a meter en este inmenso universo de la era digital. Oye, ahí que tenemos 10 puntos, una buena propuesta, un proyecto de vida no abortado, porque el usuario es el que tiene el dominio. ¿Qué está pasando ahora con Latinoamérica y con todo el planeta, digamos? Quizás hay una tribu, una que otra por ahí que queda sin el teléfono, pero ¿qué está pasando ahora? Que se está sustituyendo en vez de complementar. La gente cree que puede vivir en un cuarto sin ver un paisaje, etc. Se están sustituyendo las funciones básicas que llevarían a cabo las personas
se están sustituyendo por vivencias, digamos, virtuales que a la final terminan deprimiéndote, convirtiéndote en anoréxica, depresiva, triste, con un foco, o sea... En un zombie digital. En un zombie digital. A mí me gusta mucho esta conversación y me pareció genial esa parte de complementar y no sustituir. Morela, tengo que hacer un corte comercial, pero quiero seguir en la próxima parte, seguir conversando sobre este proyecto de vida en la era digital. Morela School está con nosotros y esto es Más de Ti. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Más de Ti. Definitivamente Morela School nos ha enseñado que el propósito de vida es algo que debemos siempre mantener, mucho más allá de los likes y de los comentarios de las redes sociales, Morela. Pero quiero entrar en esta parte un poco en saber por qué tienes más de 10 años estudiando sobre este fenómeno. ¿Qué te motivó? ¿Qué te despertó? ¿Qué te llamó la atención? Y sobre todo, ¿qué te pareció que hacía falta para empezar a estudiar de una manera tan consciente este fenómeno de cómo las redes afectan la vida humana? Mira, fue todo un error o una providencia, como lo quieras ver. Okay. Yo estaba trabajando yo era periodista, recién graduada, comunicadora social de la Universidad Católica, y trabajaba en una revista que en aquel momento se llamaba Primicia, que sacaba el Nacional, que después no pudo seguir existiendo, pero en la última entrevista que me hacen, que me dicen que vaya a ser, más bien yo como periodista, me dicen que me acerque al departamento multimedia de la Simón Bolívar, que hay un señor, Andreas Meyer, que está estudiando el multimedia como lenguaje universal. Y yo dije, bueno, ¿voy o no voy? Y fui. Cuando me enfrento con el profesor Meyer, que era una eminencia, el director del departamento multimedia de la Simón Bolívar, o sea, no estamos hablando de nada, Meyer estaba haciendo un proyecto sobre cómo el multimedia podría ser el lenguaje universal. Y me propuso coescribir el libro, es decir, él escribía y yo reaccionaba. Total, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero empecé en ese momento, ya había empezado, ya este asunto nos preocupaba, lo habíamos estudiado en la carrera, pero ahí es cuando empecé a estudiar esto a fondo, porque iba a ser muy problemático convertir el lenguaje de cada región, de cada persona, de cada expresión, con una propuesta de universalizarlo todo, y eso iba a generar una pobreza brutal entre las relaciones, las comunidades íntimas, incluso la ciudadanía y la democracia. Entonces, ahí fue cuando empecé. O sea, al empezar a hacer investigación sobre el multimedia, claro, como lenguaje universal. Es un tema obviamente tan interesante que te va queriendo entrar y adentrarte cada vez más. Te hago una pregunta. Quizás nuestra generación es un poco más fácil que concientice un poco este tema. Sí. De que el proyecto de vida debe continuar a pesar de las redes, a pesar de los likes y quizás, ¿sabes?, poner un stop en las redes y vivir la vida real. Sí. Pero, por ejemplo, para las nuevas generaciones en las que hay tantos trabajos nuevos, sí, que están directamente vinculados a las redes sociales. Sí. Por ejemplo, el youtuber, el influencer, para nadie es un secreto la cantidad de ingresos que esto genera y que hay mucha gente que está motivada o movida por el ingreso económico. ¿Cómo se puede, digamos, balancear o interceder en ese proceso en el que la gente no solamente vive a través de las redes, sino que trabaja y come de ellas? Mira, el cómo haces algo ya depende de tu criterio propio y de la manera que tú lo concientizas. Ricardo Miranda, uno de mis mejores amigos, tiene un Go Camp donde enseña a la gente cómo llevar a cabo sus proyectos de negocios en redes, etcétera, con propósito. Que eso tenga y cubra propósito. Entonces, a la parte 2 de tu respuesta, a la parte B, o sea, el buen uso de cualquier trabajo depende de cada quien. Claro. O sea, tú puedes tener conciencia o no tener conciencia. Tú puedes querer hacer un bien o no querer hacer un bien. Tú puedes usar la gente o no usar. O sea que ahí te lo dejo un poquito de la conciencia. Ahora, ¿qué está pasando? Y ese sí es el batallón que tenemos que empezar a librar. Es que la gente, los millennials y la generación Z han perdido muchísimas de las habilidades para articular un proyecto de vida enriquecedor, ¿no? Cuando hablamos del proyecto de vida, estamos diciendo que la gente definitivamente se construye, se descubre y algunos creen en la vocación y es llamada. Entonces tú, por ser libre, que te comenté que esto que estoy hablando no es una cosa, un invento, sino la persona humana, por ser libre, pues toma decisiones en su vida para articular y crear una identidad. Entonces sí está pasando, que es muy, muy grave,
que la gente, sobre todo generación Z para abajo, que están todo el tiempo metidos en esto, porque sea laboral, porque después ven Netflix, por ejemplo, están padeciendo una narcotización voluntaria, que es decir, quiero estar todo el tiempo metido en redes, en el trabajo, en el digital, después en Netflix y tal. Claro, bombardeado de información, sí, y conectado de alguna manera, sí, no, al Wi-Fi. Claro, pero diciendo, esto es una narcotización voluntaria, es decir, yo no me quiero enfrentar a mi vida, porque para estas generaciones, sobre todo, que están tan heridas, que son susceptibles, bueno, está como de ambulancia y evidente que necesitan plantearse el tema de su proyecto vital. Ojo, usualmente si se direccionan o quien los direcciona para articular el proyecto de vida son los algoritmos o la publicidad o no sé cuánto, tenemos altas probabilidades de tener un proyecto vital abortado y no exitoso. Si en cambio tenemos a un muchacho o a los de 20 y no sé cuánto que empiezan a preguntarse y a responderse las preguntas existenciales y se toman un tiempo para ver por dónde va la cosa, rescatar la condición dialógica, bueno, ya lo hablaremos, podemos, si el niño o el joven tiene el mapa, entonces ahí ya está casi ganada la batalla. Una de las cosas que me gusta, Morela, es que no eres egoísta con lo que has aprendido y con lo que has practicado. No. Tienes un curso, de hecho, que promueve, sí, y creo que es donde está también el propósito de todos estos años de estudio que has tenido, sí, como investigadora, como profesora universitaria. Creo que el enseñar siempre es como sembrar un poco esa semilla, y obviamente ese trabajo irá floreciendo con los años y con la gente que lo apoye. Háblanos un poco de este curso, de cómo lo estructuraste y sobre todo cómo te imaginas que es la persona que está recibiéndolo, la persona que lo busca y aquella persona que siente que lo necesita. Ok, para empezar, creo que todo el mundo necesita el curso. O sea, es un curso hecho para cualquier persona de cualquier edad en esta época. O sea, evidentemente me gustaría que lo viera más generación Z y millennials y sus padres y otras generaciones que no han tenido la oportunidad de vivir una vida sin un mundo paralelo, ¿no? Claro, porque nosotros vivimos o pasamos algún proceso de la vida de repente que no había computadora en la casa o que no existía el Wi-Fi o que había una sola persona que tenía Wi-Fi. Exacto, sí. O sea, nosotros sí sabemos lo que es estar y vivir sin una tableta todo el día en la mano. Totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Universidad de Monte Ávila me dio a mí la cátedra de Antropología de la Cultura por 5 años y yo la diseñé un poquito para estudiar estos fenómenos. ¿Y qué pasó? Estando en Madrid, yo igual seguía estudiando esto muchísimo, que es ese tema, ¿no? Cómo sobrevivir a la era digital y cómo sacarle provecho a la era digital. Y perdón que me haga un sidetrack un poquito de lado, pero lo que comentábamos en off ahorita, es muy importante que uno sepa que uno tiene todas las herramientas para el desarrollo de su proyecto de vida. Eso no es algo que yo vengo a pregonar porque se me ocurrió, sino la persona tiene inteligencia, la persona razona, la persona es libre, la persona tiene libertad interior, la persona toma decisiones acerca de su vida, es decir, está en nosotros, sobre todo en el espacio de lo íntimo, que lo hablaremos después. En todo caso, cuando salió el documental The Social Dilemma, yo estaba viviendo en Madrid y se me acercaron unos familiares y me dijeron que querían que por favor yo empezara a hablar de este tema. Y que querían, entonces empecé con empresas o con públicos, tal, y luego, pues nada, Mastermind Place vio la tertulia y dijo, hay que convertir esto en curso ya. O sea, esto es ya urgente, convertir esta información en un curso. Y creo que quedó muy bien. Y bueno, después de eso me pidió el IE, que diera el IE Business School en Madrid, que diera ese curso para las humanidades, y así me lo han pedido por cachos por todos lados, y yo agradezco mucho que me dejen hablar de esto. Claro, y compartir un poco ese gran conocimiento, Morela, que estamos absorbiendo aquí un poco, aunque sé que lo estamos haciendo de forma rasante porque tenemos el tiempo de televisión. Vamos a hacer una pausa porque en la próxima parte quiero ya, para entrar en este nuevo año, cómo mejorar en lo que veníamos haciendo el año pasado, que creo que es algo muy importante porque en este momento la gente empieza con nuevas resoluciones y las queremos cumplir. A ver si tenemos un propósito de vida paralelo al de las redes digitales. Ya volvemos. Morela School está con nosotros. Esto es Más de Ti. El proyecto de vida en la era digital es la propuesta que tiene Morela School para todos nosotros. Profesora universitaria, investigadora, tienes más de 10 años
viendo el impacto que tienen las redes sociales sobre la vida humana. Estamos comenzando un nuevo año, hay nuevos propósitos. ¿Cuáles pudieran ser algunos de ellos? Pues para que la gente esté un poco más libre, sea más consciente, no sustituya la realidad por la ficción que ve a través de una pantalla. Mira, es bastante simple. Durante el COVID, y a cada rato me preguntan esto, durante el COVID la gente decía, pero si nos hicimos una cantidad de preguntas existenciales, ¿cómo pasó esto? Y ahora tengo este propósito, voy a aprender francés, voy a aprender chino, voy a amar más a los ancianos. O sea, olvídate la cantidad de promesas que se hicieron. ¿Por qué? Porque hubo algo que nos sacó de lo cotidiano, hubo tú sabes, un sacudón. Entonces, el COVID nos hizo hacernos esas preguntas a muchos, pero fueron muy pocos los que fueron consecuentes con la respuesta, porque una vez que volvimos a la nueva normalidad, otra vez volvimos a los vicios que tenemos de apego y al mal uso de las redes sociales. Y cuando hablo del mal uso es el uso de unas redes sociales que, lejos de contribuir con tu proyecto vital, lo anula, lo rompe y lo aborta. Entonces, me preguntas, ¿qué hay que hacer y cómo hay que hacer? Bueno, yo siempre hablo de Ricardo Yepes Torr, un filósofo que leí hace muchísimos años, que habla de una cualidad de la persona que se llama la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia es el espacio que la persona tiene por dentro para cultivarse. O sea, la vaca, si tú la rompes por la mitad, ves órganos. Pero el ser humano tiene un dentro. Y en ese dentro, ¿qué ves o qué hay? Pues quizás el amor que le profesaste a alguien, una música que hayas escuchado que te gustó, salir y ver a la naturaleza. O sea, una cantidad de vivencias y de experiencias, el amor, el enamorarte, el sufrimiento, etc. Ese espacio de inmanencia, no me canso de repetirlo, perdón. Ese espacio... Y de respetarlo también, porque hay que respetarlo totalmente, una vez que uno está consciente que claro, existe. Entonces, si me preguntas a mí qué le quisiera decir a la gente, le quisiera decir, mira, tú tienes un espacio dentro que se llama el espacio de lo íntimo. Ese espacio no es como un closet donde tú vas a meter las cosas, sino que ese espacio de lo íntimo, van pasándote cosas y es como una lavadora de ropa. Todo lo que tú metes, tal, y después lo manifiestas. Y al tú manifestarlo, lo que vas es construyendo tu identidad. Entonces, fácil. Que todas las personas tienen espacio de lo íntimo, a mayor espacio de lo íntimo cultivado y manifestado, más sólida es tu identidad. Entonces, esa es la manera sana de vivir hoy en día y de aquí en adelante en enero. Entonces, ¿qué propuestas básicas para enero? Por ejemplo, bueno, voy a responder alguna de mis preguntas existenciales, ¿no? O la de mis hijos. Voy a tratar de responderlas para saber qué hay en el universo de las tecnologías de información y comunicación que complementen lo que soy. ¿Qué más? Ya no me basta con ver una foto en el concierto, no, lo voy a ver. Voy a ver el Ávila o voy a ver el Orinoco o lo que sea, o sea, porque el hombre está hecho con 5 sentidos y es urgente que vaya con los 5 sentidos a donde tenga que ir para vivir las experiencias de contemplación, por ejemplo. O sea, donde uno descubre respuestas para articular su proyecto de vida. Muchas veces cuando uno sufre, cuando uno contempla, cuando uno oye música, igual los niños. Entonces tú me preguntas, ¿qué hacer en el año nuevo? ¿Para qué tal? Alimentar el espacio de lo íntimo. Es más, voy a hacer una pregunta de examen de conciencia en la noche, que es, ¿qué hice yo hoy para alimentar el espacio de lo íntimo y saber más o menos cómo es mi proyecto de vida? Claro, eso es una buena propuesta que podemos implementar y de hecho, Morela, lo comentabas hace poco, que a través del COVID y la pandemia la gente se empezó a hacer muchas preguntas. Sí. Y estoy seguro que hay mucha gente que está en casa sintonizada con nosotros Sí. y también está empezando a generar esa conversación íntima y esa conversación también en familia, ¿no? Sí, totalmente. Yo en otras oportunidades donde he tenido tiempo para hablar con adolescentes y niños, etcétera, es muy injusto cómo las familias están llevando a cabo sus interacciones. Sobre todo que la familia es la tierra fértil. Tú, mamá, que me estás viendo, papá, hermano, abuela, tía, etcétera. O sea, tienes la responsabilidad de ayudar al niño, porque el niño va dibujando su proyecto de vida desde que es chiquito y a los 15, ahí tiene participación la tierra fértil, a los 15 decide más o menos, bueno, con esto me quedo, con esto no me quedo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está pasando? Que la gente se está contactando.
yo te contacto, tú me contactas, yo te mandé un WhatsApp, tú me mandaste un sticker, pero la gente no se está domesticando. El profesor Caldera, un profesor eminentísimo venezolano, que tuve el privilegio de que fuese mi maestro, pues siempre nos hablaba del Principito. Y en el Principito, para quien lo haya leído, el lobo le dice al Principito, domestícame. ¿Y qué quiere decir domesticar? Es perder tiempo con el otro. No que esto sea una transacción rápida, no que me mandaste un sticker nada más. Ojo, cuando estamos complementando y no sustituyendo, claro. Vuelvo a decirlo. En todo caso, para resumir, las decisiones que uno tome para sí mismo, para los niños, es decir, y me voy para atrás un momento para decirte a ti, mamá, papá, etcétera, que tú no le puedes quitar la tablet a tus niños o el teléfono sin darles otra alternativa de qué cosas hacer, que tú no puedes criar un niño sin saber quién es y cuál es su proyecto de vida. Es decir, los padres cargamos con un proyecto de vida el nuestro y con el de nuestros hijos. Entonces, ahí hay que dedicarle tiempo. Entonces me dicen, no, es que yo no puedo por el trabajo. Mentira. Sí puedes, porque yo he visto y he estudiado el uso que se le da al Instagram o lo que sea por parte de madres en general, viendo faldas, viendo a la influencer de turno, viendo no sé qué, con el niño al lado y la tablet. Entonces, ese pecado, que lo cometa quien quiera, pero bueno, nada, presten atención. Morela, sí. Ya para terminar este encuentro, te quiero contar a manera personal que, por ejemplo, a mí las redes me inspiran en muchas cosas. Sí. Yo sigo muchas cuentas de entrepreneurship, de gente que comienza negocios, o por ejemplo, de gente que prepara recetas de comida saludable, o de gente que viaja porque me gusta descubrir otros sitios que los tengo como en mi bucket list para visitar. Y ahí creo que es donde se concreta lo que tú dices de llevar esa imagen que tú ves en pantalla a una vivencia real. ¿Cuál es la tuya, por ejemplo? Algunas 3 cosas que tú hayas visto en redes que dices, tengo pendiente probar esto, ir a este lugar o hacer esto. Bueno, esa es una pregunta personal que nunca me la han hecho porque yo de hecho no tengo redes, o sea, no tengo Facebook. Tuve Facebook cuando nació mi hijo José Alejandro, como por 6 meses creo, después está por ahí abandonado. Y te digo, yo no cultivo mucho las redes con mi vida privada. ¿Por qué? Porque creo en la defensa del espacio de lo íntimo, porque he estudiado que el espacio de lo íntimo es inviolable y que cuando uno lo desperdicia, se lo tira a cualquiera, sus intimidades, sus sueños, tal, empiezan a distorsionarse y la gente empieza a compararse y la vida se vuelve una pasarela y crea una crisis existencial violenta, te diré, o sea, sobre todo abortar su autenticidad, tu autenticidad. ¿Qué veo yo en las redes que me gusta? Vamos a ver. O digamos no en las redes para no ser tan literarios, volvamos un poco a la parte anterior que me comentabas, que de repente lo ves en la televisión, o que lo ves en un libro, o que lo ves en un periódico. Que me encanta, muchísimas cosas me encantan. O sea, como a persona que ama el arte y me gusta mucho pintar, el poder pasearme por los museos del mundo me parece que es el lujo más grande que o sea, por lo menos que los amantes del arte podemos tener. La música también, hasta un punto, la música. Evidentemente, la literatura y los libros, que uno tenga alcance y tal. Pero también me alegra mucho el sentido del humor, la chispa que hay en un TikTok, tal, ¿no? O sea, esa buena vibra que trae también, que traen las redes, que te dan risa y que lo puedes volver a ver, un poquito más de dopamina, pero ¿a quién le importa? O sea, te lo vuelves a ver. Y por último, como yo también soy profesora de opinión pública y comunicación política, pues nada, ¿qué me gusta de las redes? Bueno, que pueden tumbar gobiernos malos, por ejemplo. Se han visto casos. Sí. El proyecto de vida en la era digital, Morela, estoy contentísimo de que hayas compartido por tenerme, de verdad. Parte de todo lo que has aprendido y ejecutado en todo este proceso de vida, en todo este propósito que has concretado, y me encanta que podamos hacer eco a través de nuestra pantalla para que la gente entienda que hay que vivir un poco más allá o mucho más allá de esa pantalla que está repleta de likes, de obligaciones que quizás no van con nuestro propósito y que nos influencian. Sí. O sea, olvídense de la vida como pasarela, compárate a ti mismo con quien tú fuiste ayer. No te compares con quien te impone ser quien no eres. También, bueno, quería comentar que mi masterclass la pueden ver en YouTube, también en Teachable. Ellos aquí se ocuparán de que ustedes tengan ese link para que, bueno, nada, puedan ver esto y ojalá les sea muy, muy útil. Muchísimas gracias. Sí. Ahí estaremos contigo, Morela. Un millón de gracias a ustedes también por conectarse. Ya saben que tienen tarea hacerse esas preguntas existenciales y, por supuesto,
analicen esas respuestas. Nos vemos la próxima semana con otra edición en Más de Ti. Chao, chao. Muchísimas gracias.